teórica número 2 de teorías territoriales, que empieza un recorrido por la unidad temática 2, que incluye 4 clases, unidad temática y clases que proponen distintas teorías para interpretar la ciudad, en este caso, desde el medio físico natural y el ambiente urbano. Esa es la idea de esta clase. Como es una parte de la unidad temática 2, va a ser mucho más corta que la clase anterior, de la misma manera que las clases subsiguientes. Con la idea que ya se presentó durante esta primera parte de la cursada, en donde les proponemos un abordaje complejo a la ciudad, en donde es necesario la mirada a las múltiples dimensiones que componen la ciudad, a las múltiples escalas, a las múltiples actoralidades. En este caso, vamos a hacer énfasis en la dimensión ambiental o natural. ¿Bien? Si les parece, empezamos. Si les parece, dejen la puerta abierta, así ya, aparte de que nos ventilamos. Bien, gracias. Armé la clase en 3 partes. Una primera en donde recupero nociones y conceptos que vimos en la unidad temática 1, que ustedes ya están trabajando. Esta mirada a la ciudad desde estas ideas que recién resumía. Recuperando aspectos específicos que nos sirven para interpretar el medio natural y el ambiente urbano. Una segunda parte donde les propongo algunas ideas para abordar el subsistema natural en la ciudad, con esta idea que decía recién de que es uno de los subsistemas fundamentales para la interpretación de la ciudad. Y la última parte, la tercera, es solamente un punteo de algunos enfoques que miran al ambiente desde otras miradas y que creemos que pueden ser convergentes, que pueden ayudarnos también cuando miramos a la ciudad desde una mirada analítica y propositiva, desde el urbanismo, desde la planificación urbana. Así que esa es la tercera parte. De alguna manera es para que estén atentos sobre algunos enfoques que también pueden ser complementarios. Chicas, son de plan 2, ¿no? Bien, bueno. Seguimos. Empiezo entonces con la recuperación de las nociones clave que vimos en la unidad temática 1. Bueno, ustedes saben que en la unidad temática 1, además de esta idea de aproximación compleja a la ciudad, hicimos mucho énfasis en la idea de proceso, ¿no? De entender a la ciudad como un proceso. En particular, en relación a lo natural, al ambiente, a lo largo de la historia, las distintas sociedades se apropian y transforman de la naturaleza. Ha sido una idea que hemos hecho énfasis desde el principio, ¿no? Uno puede hablar no de una naturaleza en estado natural, sino de una naturaleza apropiada en la instancia en la que estamos, de sucesivas apropiaciones de la naturaleza, hablan algunos autores, incluso se habla de la idea de segunda naturaleza y de un proceso sucesivo de valoración de la naturaleza que implica también la apropiación de esa segunda naturaleza y la creación de formas espaciales humanas, en donde lo natural ya siempre aparece como transformado. Algunos autores hablan de proceso de valorización de la naturaleza. Este conjunto de transformaciones implica sucesivos cambios en donde pasamos de una naturaleza en estado natural a una naturaleza producida por el hombre. La idea de sucesivas naturalezas está en alguno de los textos que ustedes leyeron en la unidad temática 1 y que también están leyendo ahora en la 2. Esta es una idea de Santos, que está citado en el texto de Gurevich, en donde dice que se pasa de sistemas de naturaleza sucesivas a un medio socionatural, en donde las lógicas de la naturaleza ya son lógicas sociales sobre la misma, y que por supuesto son producto de una combinación específica de una sociedad en torno a una naturaleza, ¿no? Una sociedad que tiene determinadas culturas, determinadas pautas culturales, determinadas valoraciones, que usa determinadas tecnologías y que se ha apropiado a lo largo de la historia de la naturaleza en diversas formas.
En este caso, el trabajo humano, el desarrollo tecnológico, la cultura, han sido las mediaciones que ha tenido la sociedad para transformar a la naturaleza. Estas son algunas de las ideas que hemos visto a lo largo de la unidad temática 1, o que quedan implícitas, mejor dicho, en la idea de proceso, ¿no? De entender a la relación entre la sociedad y la naturaleza desde la idea de proceso, ¿no? Como idea de valorización, de apropiación, de transformación de la misma. ¿Bien? Para satisfacer las propias necesidades de reproducción y de producción de la vida. Y otra también de las ideas que vimos en la unidad temática 1 tenía que ver con las múltiples escalas que son necesarias para entender a los territorios y en particular a estas relaciones entre sociedad y naturaleza. Ahora vamos a profundizar estas ideas de múltiples escalas y, como decía recién, de uso, apropiación, transformación de la naturaleza. Bien, traigo ahora 3 conceptos que entiendo que son claves para trabajar sobre este tema, que cuando trabajamos en la ciudad son fundamentales, de diferenciarlos, de precisarlos, pero que siempre aparecen como interrelacionados. La idea de subsistema natural, de ambiente y de ecología. Cuando hablamos de subsistema natural, básicamente hablamos de los elementos y de los procesos de la naturaleza. No son elementos con los cuales vamos a trabajar y que necesitamos conocer desde el punto de vista de sus dinámicas, de sus procesos, de sus características, como recursos también para la ciudad. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de la articulación entre esos subsistemas naturales, entre la naturaleza y lo construido. Eso es lo que llamamos ambiente. La idea de ambiente habla de condiciones, ¿bien? A diferencia del subsistema natural, que hablamos de elementos y procesos de la naturaleza. Ya cuando hablamos de ambiente, hablamos de las condiciones físicas, naturales y construidas que rodean a la vida humana. Y cuando hablamos de ecología, vamos un poco más y hablamos de las interacciones, ¿no? Los seres vivos y el ambiente en el que viven. El énfasis en las interacciones está puesto desde la ecología. También la ecología es vista como una disciplina. Pero son 3 conceptos, 3 nociones que ustedes van a usar todo el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de su sistema natural como elementos y procesos, vamos a hablar de ambiente, con la idea esta de condiciones que nos rodean, y vamos a hablar de ecología en el sentido de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente en el que viven. Son 3 pequeñas definiciones que traigo, ustedes las pueden complejizar mucho más, las traigo y las aclaro porque las usamos todo el tiempo y las ven mencionadas todo el tiempo en la bibliografía. Y son 3 componentes clave, por supuesto, para entender a esta idea de ambiente urbano o de subsistema natural urbano. Otra de las ideas que trabajamos en la unidad temática 1, mejor dicho, a partir de la idea de interacción entre sociedad-naturaleza, la interacción entre organización social y configuración territorial, configuración urbana, ha sido esta idea que venía destacando recién, ¿no? La de la valorización del uso y apropiación de la naturaleza, que implica necesariamente transformación de la naturaleza. Ni animales, ni seres humanos, que somos animales también, usando la naturaleza, no hay forma que no la transformemos. Esta idea de transformación es fundamental. Y en el medio ambiente urbano también es clave entenderla, que nunca o pocas veces trabajamos con la naturaleza en un estado natural, entre múltiples comillas, ¿no? Uno podría decir. Así que bueno, la idea de valorización de la naturaleza, de uso, de transformación, es clave cuando entendemos la interacción entre espacio y naturaleza, entre espacio y sociedad que se planteó en la unidad temática 1. Estoy recuperando nociones que ustedes ya han visto, ahora poniendo énfasis en la cuestión natural. Esta valorización, esta apropiación, este uso de la naturaleza tiene como finalidad, por supuesto, la utilización como recurso para la propia reproducción de la vida, para la producción económica, también como una apropiación estética, uno usa a la naturaleza, pero también a lo largo de la historia ha implicado transformaciones que han llevado a través de la adaptación para, digamos, el desarrollo de la vida en la ciudad, procesos de degradación, procesos incluso de privatización de ambientes, nos pasa hoy en el contexto en el que estamos de forma de desarrollo de la urbanización,
y que han significado la generación de gran cantidad de problemáticas urbanas, incluso de conflictos en torno a los recursos de la naturaleza, que son distintos tópicos, distintos temas que nos interesa destacar en relación a la ciudad. ¿Bien? No solamente estamos entendiendo a la naturaleza, a los subsistemas naturales urbanos, como recursos, sino también desde las problemáticas que se generan por estas interacciones entre espacio y sociedad, también por los conflictos, también por los procesos de degradación y, por supuesto, como, digamos, recursos positivos y grandes componentes de, digamos, estéticos, incluso para el desarrollo de la vida, ¿no? De la vida urbana. En este marco traigo 4 fotos en donde los invito a pensar o a repensar las nociones que ustedes vieron a lo largo de la unidad temática 1. Esto es México, esto es Madrid en España, esto es Quequén, acá en la provincia de Buenos Aires, y esto es París, creo. En estas 4 fotos ustedes podrían de alguna manera hacer operativas estas nociones de apropiación, uso, transformación de la naturaleza. Lo que quería enfatizar con estas imágenes es que las teorías, los conceptos, las nociones que vamos recorriendo, con las que vamos trabajando, esta idea de hacerlas operativas, de que sean herramientas para pensar nuestras realidades, de que nos sirvan para pensar los problemas de nuestras ciudades y que nos sirvan también para argumentar las intervenciones, ¿no? De que no son conceptos, nociones, ideas que nos vayan quedando en los informes, sino que nos sirvan como herramientas. ¿Se acuerdan esa primera idea que les planteaba en la clase teórica número 1 o en las primeras presentaciones de, digamos, acá en la materia? El para qué de las teorías territoriales, ¿no? Que nos sirvan todo el tiempo para pensar la realidad en la que estamos viviendo. En particular en esta clase, para pensar la cuestión del ambiente urbano. Bueno, el segundo punto tiene que ver con desarrollar, recuperando la idea de sistema que vimos en la clase número 1, del sistema urbano, uno de los componentes básicos de ese sistema urbano, que es el subsistema natural en la ciudad. Y bueno, vamos a recuperar también la idea de contextos o de múltiples escalas, de distintos elementos en relación, y de relaciones que a veces implican problemas, ¿no? De entender de esa manera a las problemáticas ambientales en la ciudad, concretamente. Entonces, esa idea de sistema en donde vemos distintos elementos en relación y también de sistema que debe explicarse por las relaciones de elementos en un ámbito delimitado por ustedes, pero también que se explica por ámbitos mayores, esas ideas también nos sirven para explicar el subsistema natural urbano. Por eso es que vamos a recorrer estas distintas partes para esta presentación. Esta idea de subsistema natural urbano, ustedes la van a profundizar después en plan 1 y plan 2, en la escala urbana, en la escala regional, con metodologías que contribuyen al diagnóstico. En esta primera parte, en teorías territoriales, profundizaremos las ideas más generales, ¿no? El porqué de esta idea de entender el subsistema natural urbano. Esta filmina es una filmina que ya la vieron en la clase pasada, en donde la traigo solamente para recuperar estas ideas de interpretación como un sistema, ¿no? Que es un recorte de la realidad que hacen ustedes, que es importante trabajar con la idea de contextos y que la entienden al sistema como distintos elementos en relación, esto que les decía recién. Solamente para recuperar. Y bueno, cuando hablamos la idea de interacciones entre múltiples escalas, vuelvo a traer la idea de la hidrología dentro de la ciudad. Uno, por más que esté estudiando un recorte como el de la foto de la derecha, en donde estudia un sector urbano en donde hay un curso de agua, necesariamente para entender el porqué de la vegetación, de la flora, de la fauna, de las dinámicas de ese curso de agua, tiene que entenderlo como parte mínimamente de una cuenca, que es lo que intento mostrar con la foto del medio, en donde están representadas la cuenca del arroyo Carnaval, que es la fotografía de la derecha. En el medio tienen el plano de la cuenca. En esa cuenca, en realidad, también forma parte de un sistema litoral de la cuenca del Río de la Plata, que es lo que se muestra en el mapa de la izquierda, ¿no?
dinámicas que tienen que ver con la propia lógica de la cuenca, pero también de que somos parte de un litoral que tiene un conjunto de mini cuencas, de un conjunto de arroyos, que de alguna manera desaguan, son los desagües naturales de toda el área metropolitana, y que además, por supuesto, tienen determinadas características de flora, de fauna, de dinámicas, que es importante entenderla en esa escala mayor para poder entender lo que pasa en la escala del sector. Traigo esta foto también para referir a la idea de múltiples escalas necesarias para abordar los distintos elementos de la naturaleza en la ciudad. En la foto de la derecha hay parte de los bosques nativos en Quilmes. Van a ver claramente la idea de naturaleza transformada, ¿no? Porque hay una especie de murallón, de escalinata costera. Y necesariamente, para poder entender por qué esos bosques nativos están en ese sector de la ciudad de Quilmes, es necesario entender esa pertenencia al litoral del Río de la Plata que se ve en el mapa de la izquierda, ¿no? En donde desde acá, desde el delta del Paraná hasta Magdalena, tenemos una conformación de determinado tipo de monte nativo que tiene que ver con esa pertenencia al Río de la Plata. Esta es la idea de múltiples escalas interrelacionadas. No me puedo situar en un sector a mirar, a interpretar a la naturaleza si no la entiendo en relación con las escalas mayores. Solamente estas dos fotos las traje para enfatizar esta idea de múltiples escalas en relación. O de contextos, ¿no? Que también hablamos en la unidad temática 1. En esta foto, de nuevo, ya la naturaleza súper transformada en la ciudad, con un parque urbano, en donde la valoración que pueda tener un parque urbano será distinta si conforma un sistema de parques, como en el caso de la foto, ¿no? No es lo mismo interpretar este parque sobre el río Manzanares en Madrid si lo interpreto dentro de todo el sistema de parques de la ciudad, porque a la dinámica ecológica de la ciudad va a funcionar distinta en el sentido de la conformación de corredores urbanos, de corredores de biodiversidad, entre otros aspectos, entre otros beneficios que puede tener un sistema de parques y no solamente parques aislados. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? No solamente desde el punto de vista de la interpretación del sistema natural en el sentido de análisis de lo que está, sino también en el sentido del análisis de la intervención, ¿no? Lo que puede implicar interpretar en la transformación de la ciudad a los sistemas naturales desde el punto de vista de escalas mayores. Bueno, eso con respecto a la idea de múltiples escalas, de múltiples contextos, de ver más allá del sector de análisis. Ahora bien, cuando hablamos de los elementos del subsistema urbano, ustedes seguramente saben que hablamos de qué, de la vegetación, de la fauna, de la hidrología, de la condición de los suelos. Son distintos elementos de la naturaleza que uno tiene en consideración cuando analiza una ciudad, ¿no? La orientación, el asoleamiento, el clima, son distintos elementos que es necesario entenderlos en relación. La vegetación está directamente relacionada con el clima, la fauna está directamente relacionada con las condiciones de la vegetación, de la misma manera con los suelos, de la misma manera la hidrología. Son elementos que hay que verlos en interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que son un conjunto que en sí dan cuenta de la completitud del sistema natural. ¿Bien? No sirve de nada mirarlos en forma singular. Es importante entender la particularidad de cada uno, pero entenderlo siempre en relación. Acá estoy enfatizando de nuevo las ideas de sistema que veíamos en la unidad temática 1. Bueno, esas ideas de nuevo nos sirven para mirar lo natural. Cada uno, sin embargo, de estos elementos implica recursos, implica características, implica oportunidades y dinámicas que son propias. Por eso es que sí necesitamos saber la particularidad de cada uno de los elementos para poder entender las propias relaciones. Otra de las ideas que son fundamentales de entender cuando analizo los elementos de la naturaleza en la ciudad es entender que la escala de análisis de cada uno va a ser singular, de acuerdo a la naturaleza del propio elemento que estudie. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en la hidrología, la escala va a ser la de la dinámica del sistema hidrológico, que seguramente será la cuenca, u otra, pero relacionada al funcionamiento del propio elemento. ¿Se entiende? O de los elementos que estoy analizando. Como les decía recién, la escala de la vegetación en un ámbito litoral
capaz que la da el tipo de vegetación que estoy analizando, capaz que es la escala de los bosques nativos, entonces me tengo que ir más allá de la provincia, capaz, para ver a dónde termina ese sistema de bosques nativos que veíamos recién en Quilmes. ¿Está? Enfatizo con esto la idea que la escala de análisis va a estar muy relacionada con la particularidad de cada uno de los elementos que analice. Entonces también acá recuperamos la idea de que se construyen los elementos, se construyen las escalas, esas múltiples escalas. E incluso también los elementos que ustedes elijan, que son importantes para el análisis del sector urbano, de la ciudad, de la región, que tomen, van a ser los que ustedes decidan que son importantes. Por supuesto, por la propia geografía de cada lugar, por el objetivo que tengan en cada trabajo, por ejemplo. No es lo mismo estudiar el subsistema natural en una ciudad costera como Pinamar, como Villa Gesell, que en una ciudad costera como la nuestra, como Berisso, como Ensenada, como La Plata. ¿Por qué? Porque allá hay un sistema medanoso que nosotros no tenemos. Entonces, seguramente, cuando se analice la geomorfología, los suelos, la geología, va a haber una profundización distinta en el caso de las ciudades de la costa atlántica que de la costa del Río de la Plata. ¿Está? Y de acuerdo al tipo de objetivo que tenga cada análisis. Enfatizo con esto la idea de que los elementos, de nuevo, y los énfasis que pongo a cada uno de los elementos, es una responsabilidad de quien hace, de quien construye los estudios. ¿Bien? ¿Son ustedes responsables de saber qué elementos son los importantes y cuál es la profundización que se hace a cada uno de los elementos? No están dados los elementos, no están dadas las escalas ni las delimitaciones. Los construyen ustedes. ¿Bien? Pero básicamente hablamos de estas cuestiones, ¿no? De hidrografía, hidrología, de la humedad directamente relacionada con estas, de la geomorfología, los suelos, las dinámicas geológicas, de la vegetación y la fauna directamente relacionadas, del aire, de la orientación, del asoleamiento, del clima, de los microclimas. Y acá en estas cosas, directamente cuando estudiamos el subsistema natural, van a ver que está afectado por lo construido, porque no podemos hablar de orientaciones, de ventilaciones en la ciudad, de asoleamiento, si no sabemos cuánto interfiere o qué relación tiene con lo construido. Bien, muchas veces incluso el medio construido favorece al clima de las ciudades, porque genera sombra, porque genera canales de ventilación, o al contrario, nos protege de los vientos. Entonces acá, de nuevo, la idea de que es inseparable lo natural y lo construido. Entonces tenemos que abordar como la idea de ambiente. Bien, este cuadrito, sé que no ven nada, después lo van a poder ver cuando tengan el PDF, pero lo que quería traer es la idea de que, bueno, algunos elementos, cada elemento tiene determinadas características, que es lo que puse en esta columna de la tabla, que esas características implican recursos para la urbanización y que también implican a veces amenazas, degradaciones o restricciones de acuerdo a la relación que tengamos con la naturaleza. Les leo alguna para que sepan de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, la vegetación en la ciudad. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podría analizar? ¿Qué vegetación es natural? ¿Qué vegetación es implantada? ¿Qué distribución tiene en la ciudad? Si hay elementos singulares, porque por ahí pueden ser vegetación más frondosa, de mayores colores, alineada. Bueno, todas las cosas que ustedes se imaginan que uno puede analizar respecto de la vegetación. Bueno, ¿qué implica como recurso la vegetación para la ciudad? Podría implicar, por ejemplo, degradación, depuración del aire, lo contrario a degradación, ¿no? Porque saben que hay un proceso químico en la vegetación que sirve como para la depuración del aire. Es albergue de la biodiversidad, por eso es distinto entender la vegetación aislada que la vegetación conformando corredores de vida, por ejemplo. También la vegetación es importante para la retención del agua, por eso en ciudades inundables son un componente fundamental para el diseño de las ciudades. También ayuda a mejorar la calidad del suelo, acá nos machetea Debo. Y también, seguramente, hay procesos negativos que afectan a la vegetación, muchas veces por relación con la propia urbanización, como la degradación de las especies vegetales, porque no llegan a tener luz solar, entre otros aspectos. Pero bueno, es importante entender a este elemento singular por sus propias características, por lo que implica en términos de recursos, pero también por las posibilidades de degradación o de afectaciones que tiene con respecto a la ciudad.
Y así podría recorrer cada uno de los elementos de este cuadrito, que no los voy a dar el detalle, pero me interesa que si en algún momento, se los ofrezco, mejor dicho, si en algún momento lo quieren leer, ahí está sistematizada de la misma manera la hidrología, el aire, la orientación, el clima, como para que sepan que cada uno tiene sus características, sus dinámicas y sus aportes a la ciudad. ¿Bien? Pintos dice en esa cita que les traje ahí, este listado de elementos podría abarcar desde la escala atmosférica hasta la escala genética, ¿no? Si uno estudia de acuerdo al objetivo que tenga en el estudio de la ciudad, uno podría estudiar hasta la genética en una ciudad. Fíjense, por ejemplo, en los pueblos, mucho en Latinoamérica, en donde hay una defensa de la genética de las plantas nativas, como recurso de la propia alimentación, pero como recurso fundamentalmente de sostén de las culturas. Entonces, a veces hasta la genética es importante de entender cuando estudiamos el subsistema natural. Y por supuesto, desde la escala atmosférica es un tema, digamos, fundamental entenderla en el contexto del cambio climático, en el contexto de las ciudades contaminadas, entre otras realidades de nuestra vida urbana. Así que bueno, con este cuadrito lo que buscaba es, de alguna manera, sistematizar la diversidad de elementos que componen a este subsistema natural y que, por supuesto, están directamente relacionados. La calidad del aire con la calidad de la vegetación, como decía recién. La calidad de la vegetación con el suelo, la posibilidad de tener o no tener vegetación con la calidad del suelo, de productividad, entre otros aspectos. No hay posibilidad de verlos solos. Esta idea se entiende, ¿no? Bien, algunas fotos que muestran la idea de apropiación, de transformación de la naturaleza, de recursos y de interacción entre elementos. Este es un curso de agua que, por supuesto, como decía recién, sirve para la evacuación del agua del área metropolitana, es de alguna manera un pluvial de nuestra región metropolitana, este sistema de cursos de agua, pero también son corredores biológicos, también le da mucha belleza escénica a distintos sectores de la ciudad. Este es un humedal en Avellaneda, cerca del río, dentro mismo del predio del SEAMSE, incluso fíjense la importancia que tiene este humedal dentro de un predio en donde se deposita basura, justamente como recurso para la biorremediación, para el mejoramiento de la calidad del agua y de los suelos. Saben que hay procesos químicos que se desarrollan dentro del agua que sirven tanto para mejorar la calidad de los suelos como del aire, como de la propia agua, aparte de esas ventajas que decía recién. Y por supuesto los humedales sirven para captar el agua de lluvia y retenerla antes que llegue el agua a las ciudades, en instancias por supuesto de inundación. Acá, para enfatizar el tema de la geomorfología y la importancia que tienen las ciudades costeras, el sistema medanoso es importante de entenderlo como sostén, porque tiene determinadas particularidades. No es lo mismo fundar acá que fundar allá, ¿no? Pinamar, Villa Gesell, la costa. Pero también, desde el punto de vista de la belleza, implican tener, por ejemplo, desniveles, alturas, que con la urbanización, por ahí significa mirar con distancias mucho mayores. Entonces, para las características de la ciudad son fundamentales. La posibilidad de tener vistas cortas, vistas largas, situaciones diferenciadas como recurso del diseño urbano. La geomorfología en el sistema serrano, esta es una foto de la ciudad de Chilecito en La Rioja, el paisaje de vallas y quebradas apropiada digamos, la propia urbanización. Y acá fíjense la importancia que tiene la vegetación en nuestra región metropolitana. Esta foto es de Puerto Madero, desde la selva costera, desde la reserva, como elemento para poder disminuir la isla de calor, como amortiguación incluso de las inundaciones, y también, por supuesto, como ámbito de recreación, ¿no? Digamos, de nuevo, de belleza escénica, de apropiación de la naturaleza, de interpretación de la misma. Acá me interesaba con esta foto destacar cómo es importante entender los factores climáticos y la naturaleza en la ciudad a partir de la relación que tiene lo natural y lo construido. El clima en esta ciudad, que es Jujuy, es distinto en el interior de las calles, que tienen sombra, las posibilidades de desarrollo de la vegetación son distintas. Ahí está la idea esta de profundizar no solamente en el elemento, sino en el elemento en los sistemas con sus relaciones con los medios construidos.
Ya es imposible estudiar al elemento natural escindido de la propia ciudad, ¿no? Los microclimas, aparece acá la idea de microclimas como un aspecto importante de entender dentro de la ciudad. Y varían un montón por ahí en distancias de 1 a 2 cuadras. Y eso está directamente relacionado con el uso del espacio público en la ciudad. Esta creo que es la última foto, la traje solamente para no solamente hablar de la vegetación como elemento, es una foto de un cerro en Colombia, en Medellín, en donde está todo tapizado con vegetación, con la finalidad, por supuesto, de tener una singularidad en el paisaje urbano, con los colores que tiene la vegetación, la flora, sino también este cerro por debajo esconde un basural, y acá la vegetación, la finalidad que tiene es, de nuevo, la biorremediación, ¿no? Sacar todas las sustancias que han dejado las basuras y los olores. Entonces tiene una finalidad que tiene que ver con eso, ¿no? Con mejorar la calidad del aire, del suelo, del agua. Los múltiples finalidades, usos que tiene el uso de la vegetación en la ciudad. En la escala del ambiente urbano, en la escala de la ciudad, en la escala de la región. Y bueno, para cerrar esta segunda parte, la idea de las relaciones. Cuando nosotros hablamos de problemas ambientales urbanos, hablamos de alteraciones o modificaciones que tienen un signo negativo, un carácter negativo, degradaciones, por ejemplo, deterioros, que tienen que ver con relaciones entre lo natural y lo construido. Formas de apropiación de la naturaleza que nos llevan a la degradación, al deterioro del medio natural. Concretamente, cuando hablamos de problemas ambientales urbanos, hablamos de contaminación, de deterioro de la flora, de la fauna, de desaparición de ecosistemas, de inundaciones. Esas son distintas problemáticas urbanas y tienen que ver con la forma en que se produce esta relación entre la sociedad y la naturaleza. Ahí de alguna manera intenté construirles una definición, ¿no? Que son emergentes los problemas ambientales urbanos de conductas, acciones o interacciones entre la sociedad y la naturaleza, que afectan tanto al ambiente urbano, a los elementos del subsistema natural, pero tienen una afectación directa en la calidad de vida. Los problemas ambientales urbanos no solamente afectan a la naturaleza, nos afectan a nosotros. ¿Por qué? Porque implican deterioro de la salud, deterioro de posibilidades, por ejemplo, de recreación con condiciones, digamos, adecuadas, porque implican pérdidas económicas, incluso piensen en las inundaciones, ¿no? La cantidad de afectaciones económicas que han tenido en nuestra ciudad y en otras, entre otros aspectos, o sea, afectan al ambiente, pero también nos afectan a nosotros como sociedad. Y también otra idea que me parece que es importante, porque enfatiza estas ideas que venimos trabajando de análisis situado, es que los problemas ambientales uno podría decir que son específicos de cada ciudad. ¿Por qué? Porque tienen que ver con determinada relación construida históricamente entre una sociedad y una naturaleza, pero también con las propias geografías de cada lugar. No van a ser iguales los problemas de una ciudad turística costera que de una ciudad turística en la montaña, o de una ciudad en donde la principal actividad económica es la industria. Entonces uno podría tipificar determinados tipos de problemas urbanos característicos por tipos de ciudades, pero después van a tener la singularidad de cada una de las ciudades porque sus pautas culturales son únicas, porque sus geografías son bien singulares, entre otros aspectos. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las ciudades tienen los mismos problemas urbanos, pero sí uno podría hablar de problemas propios de las grandes ciudades, por ejemplo. Y acá un listado de algunas problemáticas. Ya hemos hablado hasta ahora de que la problemática de la expansión urbana sobre las zonas productivas, sobre extensa, es una de las grandes problemáticas de las ciudades fundamentalmente metropolitanas en la contemporaneidad. La fragmentación de los ecosistemas, directamente relacionado con este crecimiento extensivo, tiene que ver con eso, ¿no? Urbanizamos cursos de agua y fragmentamos hábitats naturales propios de estos cursos de agua. Las inundaciones urbanas es otro de los grandes problemas de nuestra región metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo. La insuficiente gestión de residuos, la visualizada en presencia de basurales a lo largo de las distintas ciudades,
las dificultades, el costo que tiene la gestión de residuos en las grandes ciudades, es uno de nuestros principales problemas ambientales en las áreas metropolitanas. La isla de calor, si ustedes miden la temperatura en un sector de la ciudad de Buenos Aires o del centro de La Plata en el 10 de enero, va a ser seguramente 5 o 10 grados menos que en un sector en donde, digamos, tienen ventilación, tienen forestación, entre otros aspectos. Esos son algunos de los grandes problemas que tienen nuestras ciudades. Fíjense que en Europa, por lo menos, en los últimos años se viene muriendo gente en las ciudades, digamos, grandes ciudades de Europa por la isla de calor. Llega a haber 50, 60 grados, que es el límite de la temperatura que soporta nuestro cuerpo. Y esto directamente está relacionado con el cambio climático, que es otro de los problemas de escala macro, de escala global, ambientales, entre otros temas. Bueno, ahora les traigo también, acá les dejo un listado solamente de 3 o 4 problemas que los invito también a recorrerlo, pero seguramente ustedes conocen muchos más y podrán colaborar. Acá les puse algunas fotos de los problemas ambientales que tenemos en nuestra ciudad. Por la actividad extractiva tenemos gran parte del suelo de la ciudad de La Plata, del partido de La Plata, socavado por la actividad extractiva que deja huecos en la ciudad, que degradan no solamente el suelo, sino que implica desde el punto de vista de lo social muchas pérdidas de vidas, ¿no? Muchos niños usan como ámbitos, como natatorios a estas cavas que se llenan de agua porque sube el agua subterránea o por el agua de lluvia, y bueno, causan muchas muertes cada año por la presencia de estos tremendos piletones en las periferias platenses. Esto pasa, es extendido en todo el área metropolitana, ¿no? Y tiene que ver justamente con que las características que tiene nuestra ciudad, en donde la urbanización necesita de la generación de esas tosqueras para la producción de ladrillo. Acá el riesgo de inundación también es un problema ambiental urbano de nuestra región metropolitana. Las fotos son de la cuenca Matanza-Riachuelo. En estos mapas se muestra en el mapa de la izquierda, marcado en rojo, los sectores que tienen riesgo hídrico sobre la cuenca del Arroyo del Gato, y cómo sobre esas situaciones de riesgo hídrico en el mapa de la derecha se muestran las localizaciones de asentamientos, en donde también podemos ver que esta idea que hablábamos antes, que las condiciones de vida en la ciudad, las problemáticas urbanas no afectan a todos los grupos sociales por igual. Van a ver que los sectores de mayores pobreza son muchas veces los que están expuestos a las mayores problemáticas urbanas. Esto también es una de las ideas que venimos viendo desde la unidad temática 1, ¿no? La ciudad no es un homogéneo. Y lo vemos también con respecto a las afectaciones de los problemas ambientales urbanos. Ya para cerrar, este último punto solamente es una aproximación, una invitación, mejor dicho, a leer otros enfoques que pueden converger sobre esta mirada compleja a lo natural, al ambiente urbano, que son 3 interpretaciones nomás, hay un montón de las ciencias sociales, pero que son aportes que muy actuales y que son muy necesarios para la planificación en la ciudad, para interpretar lo que nos pasa. Intervengamos como arquitectos, como urbanistas, como planificadores, que son las propuestas de la sociología del riesgo, de la ecología urbana y territorial y de los conflictos ambientales urbanos. Son miradas sociales a la cuestión ambiental. La sociología del riesgo lo que pone énfasis es que los riesgos en la ciudad son construidos por una sociedad que los produce. Otra de las ideas que habla la sociología del riesgo, por supuesto simplificando mucho, los invito a leer si les interesa, son miradas muy críticas a la forma de la urbanización actual, habla de la idea que no a todos nos afectan por igual, ¿no? También una idea que es muy visual es la idea de que los desastres no son naturales, sino que los desastres naturales son sociales, que son construidos por estas formas de apropiación negativa de la naturaleza, y que bueno, que uno debería diferenciar entre lo que es un riesgo físico y el riesgo socialmente reconocido. Algunas ideas de la sociología del riesgo que nos ayudan a la intervención en la ciudad y que colaboran en esta mirada de la ciudad como sistema, de la naturaleza como un subsistema natural, y también a esta mirada compleja que les decíamos desde la primera clase, que tiene que hacer converger distintas perspectivas teóricas para poder abordarla desde esta real complejidad que tiene la ciudad.
Bien, a ver, acá me fui para atrás. El otro de los enfoques es el de los conflictos por el ambiente. La idea de los conflictos urbanos habla que, mejor dicho, reconoce que hay distintos colectivos sociales que tienen cierto descontento por estas relaciones que hay entre la sociedad y la naturaleza, porque afectan a la sociedad como propio recurso de la vida y de la producción. Entonces, que generan o visualizan las distintas disputas de sentido, de significado por el uso de algunos recursos. Ustedes ven, seguramente conocen los conflictos por el agua, los conflictos por los glaciares, los conflictos por los humedales, visibilizados a partir de distintos colectivos sociales. Bueno, hay muchos enfoques sociales que ponen énfasis e incluso le dan sentido a estas miradas críticas sobre la forma de apropiación que le da la sociedad a la naturaleza. Y fundamentalmente tienen que ver con, en la incorporación de la mirada a la ciudad, tienen que ver con incorporarlos desde el punto de vista de sus reclamos, de la participación, y también incorporan la idea de derecho al uso, a la apropiación de esos recursos, ¿no? Que muchas veces son vedados. Por ejemplo, en la foto, hay una foto de un colectivo en donde en la 9 de julio, en proximidad a la 9 de julio, habla de la idea de extractivismo respecto del agua, una movilización en la calle. Y el último de los enfoques, no son 3 enfoques, por supuesto, los que convergen, son muchos más, son 3 los que traje, es la mirada a la ciudad desde el punto de vista de la ecología urbana y territorial. Que fundamentalmente la ecología lo que pone énfasis es, como les decía hoy, la idea de intercambios y tiene una mirada muy crítica sobre la forma en la que crece la ciudad hoy. Entonces la propuesta es de volver a entender los sistemas ecológicos urbanos y no interferir sobre esas dinámicas. Entonces, muchas veces las propuestas tienen que ver con volver a regenerar a la ecología dentro de la ciudad, la generación de corredores biológicos. Seguramente ustedes han oído hablar de estas propuestas. Ahí también hay un autor que habla de este tema, pero hay mucha discusión al respecto sobre los temas urbanos en la actualidad. Acá dejo reseñada la bibliografía. A la izquierda está la bibliografía que ustedes han leído para la clase de hoy. A la derecha, los materiales que cité durante la presentación. Acá les dejo 3 preguntas para recapitular la clase. La primera tiene que ver con la importancia de entender al subsistema natural urbano desde la idea de proceso, apunta a eso. La segunda apunta a elementos, relaciones de la interpretación de la ciudad, de lo natural en la ciudad como un subsistema. Y la última aporta a estas miradas complementarias. Esto se los dejo, la tienen los docentes, así que no se la leo, así no les saco más tiempo. Pero recorren la clase, básicamente.